Piali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy estamos en el Tonali Nahui Acat y yo he venido a esta montaña maravillosa aquí en Chicahuastla, en Nogales, Veracruz. Con este fondo de la montaña les quiero leer el relato que he titulado El viaje de Malina. En el corazón de un valle escondido, donde el sol acariciaba la tierra con su luz dorada, vivía Malina, una adolescente de espíritu indomable. Desde pequeña había escuchado historias de guerreros que, al igual que el carrizo que crecía a su alrededor, se alzaban firmes hacia el cielo, buscando su propósito en el mundo. Un día, mientras contemplaba las montañas lejanas, sintió un llamado profundo en el interior. Debía ir más allá del valle, hacia las alturas para encontrar su fuerza guerrera. Con el primer rayo del sol, Malina emprendió su camino, dejando atrás el hogar que la había visto crecer. A medida que ascendía, el aire se volvía más fresco y la naturaleza parecía susurrarle secretos. En su viaje recordó las enseñanzas del Tonali Nahui Acat, que hablaban de la integración de las 4 fuerzas del universo y la luz que cada ser humano lleva dentro. Al llegar a un claro iluminado por el sol, un brillo dorado la envolvió. Ante ella se presentó Tonatiuh, el príncipe sol. Con un collar de turquesa y jade, irradiaba calidez y confianza. Malina, dijo con voz resplandeciente, el guerrero que buscas reside en ti. Toma esta luz y que te guíe en tu camino hacia la justicia. Malina sintió como la luz de Tonatiuh la llenaba de energía. Con cada paso la calidez se intensificaba, recordándole que ser guerrero no solo era pelear, sino también amar y aprender. Continuó su viaje, ahora más decidida. Pronto el paisaje cambió y la noche se adueñó del cielo. En la penumbra una figura enigmática emergió, Istli, el señor de la noche. Con su mirada profunda, su cuchillo de obsidiana, parecía absorber la oscuridad misma. Malina, dijo, la verdadera fortaleza no proviene solo de la luz, sino también del entendimiento de tus miedos. Toma este poder para enfrentarte a tus sombras. Con el cuchillo en mano, Malina sintió un peso en su pecho, pero también una libertad renovada. Comprendió que el camino del guerrero era un proceso de autoconocimiento, una danza entre la luz y la oscuridad, entre lo visible y lo oculto. Mientras avanzaba se encontró con un río que fluía con fuerza. Aquí la corriente era un símbolo de conexión. De repente apareció una hermosa codorniz, Solin, que le dijo, Malina, la comunicación es poderosa. Usa tus dones, no solo para ti misma, sino para unir a tu comunidad. Así serás una verdadera líder. Más adelante, en un sendero cubierto de sombras, Malina sintió la presencia de una energía intensa. De la oscuridad emergió Iztlacoliohqui, el regente del signo Acatl. Su figura estaba rodeada de una aura de misterio, y su gorro curvo y su máscara de piel de muslo, le otorgaban un aspecto formidable. Malina, habló con voz profunda, soy Iztlacoliohqui, el que encarna la luz en el pensamiento y la sabiduría del liderazgo. Toma esta obsidiana símbolo de la transformación. Aprenderás a usarla no solo para ti misma, sino para guiar a otros. Malina sintió el poder de la obsidiana en sus manos. Comprendió que el liderazgo se forja a través de la integridad y la conexión con los demás. Con esta luz y esta sombra, serás un faro en la oscuridad, continuó Iztlacoliohqui. Recuerda que un verdadero guerrero no solo lucha, sino que también inspira y eleva a su comunidad. Con cada encuentro, los seres divinos le otorgaron nuevas armas y habilidades. La luz de Tonatiuh, la sombra de Istli, la sabiduría de Solin y la transformación de Iztlacoliohqui. Malina entendió que el guerrero no estaba solo en su lucha. Su propósito era contribuir al bien de todos. Finalmente, después de un largo recorrido y tras haber enfrentado sus miedos, Malina regresó al valle, ahora con la fuerza de los dioses en su corazón. Sabía que ser guerrero significaba ser un faro de luz y esperanza para su comunidad. Había aprendido que el verdadero combate se libra dentro de uno mismo y que cada persona tiene su propio guerrero en su interior. Al mirar al cielo, recordó las palabras de los divinos y sintió un profundo agradecimiento. La verdadera batalla no era solo con espadas, sino con el amor, la justicia
y la luz que cada uno comparte. La moraleja es, reconoce en tu interior al guerrero que habita. La verdadera fuerza no está en la lucha externa, sino en el viaje hacia el autoconocimiento, la justicia y el servicio a tu comunidad. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like y recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac. También me puedes encontrar en TikTok. Y bueno, pues yo ya me voy como Malina a recorrer este camino y encontrar esa guerrera que llevo dentro porque hoy me toca portar el Acatl. ¡Tibata!